Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Me ha parecido muy interesante hacer un vídeo explicándoos qué tipo de alimentos no pueden comer los celíacos, las personas que padecen celiaquía o intolerancia al gluten. Básicamente porque muchos conocéis que no hay que tomar cereales, etcétera, etcétera, lo vamos a repasar también, pero muy probablemente no sepáis que hay ciertos alimentos que, si bien en su composición no tienen o no tendrían por qué tener gluten, que es el agente, el desencadenante de esta enfermedad, sí que por su proceso de manipulación son alimentos que tienen un alto riesgo de tener gluten en su composición. Lo repasaremos, haremos un listado pues de todos los alimentos, tanto cereales como otros, que seguro que os van a sorprender porque no caíais en la cuenta de que podían llevar gluten, y finalmente daremos un listado de esos alimentos que sí que podéis comer con toda tranquilidad si padecéis la celiaquía. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Si sois celíacos, es decir, que ya sabéis que tenéis intolerancia al gluten, ya seguramente todos sabéis que no podéis comer productos derivados de, sobre todo, el trigo. Sémola de trigo, pasta, repostería, todo lo que esté hecho con harinas derivadas del trigo, ya que el trigo contiene grandes cantidades de gluten, esto evidentemente lo tenéis completamente que desechar. Aunque no sean productos derivados del trigo, tanto los panes de centeno como los panes de avena, como también los derivados de la malta, y en esto incluimos la cerveza, van a ser alimentos que en ningún caso una persona celíaca debería tomar. Pero aparte de estos alimentos, hay toda una gama de alimentos que, por el proceso industrial de producción, tienen un alto riesgo de tener gluten. Y salvo que el fabricante os indique en el etiquetado del producto que claramente no llevan gluten, van a ser alimentos que tenéis que poner en la recámara. Es decir, yo de entrada no tomaría si no me justifican claramente que el alimento que os voy a comentar ahora no contiene gluten. Entre estos, y os van a sorprender, incluimos alimentos como los siguientes. En primer lugar, los embutidos, la mortadela, el jamón de york, todo esto que, queráis que no, muchas veces se les introducen harinas. Si no te indican en el empaquetado que está libre de gluten, son alimentos a, de entrada, no tomar. Luego tenemos los quesos, pero cuidado, cuando hablo de los quesos me refiero sobre todo a estos quesos que venden en láminas, en sabanitas especiales para fundir, para hacerte el clásico sándwich de jamón y queso, esas sabanitas de queso, esas lonchas. Estas de entrada, si no te especifican que no llevan gluten, por favor tampoco las toméis. Algo parecido ocurre con los patés. También tienen alto riesgo de ser producidos o que en su manipulación se incluya gluten. Aunque os parezca mentira, ciertas latas de conserva, como las de berberechos o las de lentejas, tienen también este riesgo. También, y esto es un poco más triste, dulces, caramelos, mazapanes, turrones. Si no se especifica que están libres de la presencia de gluten, tampoco deberíais tomarlos. Y por último, y esto es algo que mucha gente desconoce, los cafés, los chocolates y los tés de estos que se venden en máquina. Esto que estás en la oficina y tienes una máquina de café, estos cafés, estos tés o estos chocolates que expenden estas máquinas, en la gran mayoría de casos incorporan también gluten en su composición. Y por último, ¿qué alimentos no os van a suponer ningún riesgo, que podéis comer con total y absoluta tranquilidad? Pues en primer lugar tenemos las verduras, estas las que queráis, las frutas, las legumbres frescas, todo producto fresco como carne, pescado, mariscos. Siempre que sea fresco, tenéis la garantía de que no va a tener gluten en su composición. La leche y los derivados lácteos, los huevos, el arroz, el maíz, la quinoa.
el trigo sarraceno, el lino, la soja, las nueces o la tapioca. Estos alimentos tampoco contienen nunca nada de gluten. Tampoco contienen gluten ni el azúcar, ni la miel, ni el café en grano o molido. Tampoco tiene gluten la sal y los refrescos, ya sean de naranja o de cola, no tienen nada de gluten en su composición. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.